Bien, pues continuamos con el servicio para los grandes. Estamos hoy celebrando nuestro segundo servicio del año. Creo yo que estamos arrancando con todo. Amén. Vamos bien, vamos caminando, vamos perfectos. Hoy les quiero hablar de un tema muy, creo yo, honestamente, que ha sido pretexto para muchas personas el justificar la idolatría. Muchos han sacado de contexto este tema, pero la realidad es que vamos a darle una revisadita para poder entender lo que pasa en este versículo, que puesto que lo que hemos estado viendo hoy con los pequeños, lo que hemos estado viendo de la semana pasada, y considero que en esta semana Dios nos está mostrando algo. Hoy hablábamos con los pequeños acerca de la mentira, porque es malo mentir, y lo que pasa, lo que ocasiona el mentir, el no tener el valor de confrontarnos a nosotros mismos para decir la verdad. Hemos hablado y nosotros conocemos que algo que a Dios le encanta, lo que Dios necesita y nos pide de nosotros es la obediencia. Amén. Y al ser obedientes, todas las demás cosas van a empezar a fluir, como el amor a nuestros prójimos, ¿sí? Como la bondad, la misericordia, el desprendimiento material acerca de las cosas, ¿sí? El valor y la fe absoluta en que las cosas que pasan siempre son para nuestro bien, nos gusten o no. Pero básicamente todo detona en forma de obediencia. Hoy vamos a hablar acerca de la serpiente de bronce y lo titulamos Una mirada que da vida. Vamos a apagar los audios. Señor. Se sigue oyendo una mosca. Yo lo que noto siempre, hermanito, siempre en la Biblia, en todo, en la vida cotidiana, hay mucha idolatría. A cada paso. Y eso no lo soporta el Señor. Fíjense que es importante entender que Dios no nos limitó, o no limitó al ser humano, o no le prohibió que idolatrara. Ojo, ojo. Porque mucha gente dice, es que a Dios, Dios nos prohíbe. No te prohíbe. Dios te advirtió, ten cuidado, que es muy diferente. ¿Sí? Dios nos advirtió, cuidado con la idolatría, no idolatres. Y si ustedes analizan los versículos que hablan acerca de la idolatría, no ven que haya un juicio por parte de Dios como tal. Hay una advertencia de no idolatrar. ¿Por qué? Porque Dios busca que esa confianza, esa esperanza que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior, que anhelamos, no se pierda, no se vaya por un rumbo equivocado, sino sea depositada en Él para que sea Él que la lleve a buen. Pero nosotros decidimos, desgraciadamente, en quién depositar esa fe, esa confianza. Y ahí es a donde detona todo, porque muchos en la actualidad a lo mejor dicen, ok, ya ven que hay muchos debates, últimamente los vemos en redes y todo, ¿no? Ah, es que muchos se pelean, sí, es que tú no debes de idolatrar las imágenes. Está bien. Pero ¿cuántos no avientan la pedrada, esconden la mano y aplican al revés el versículo que dice que no veas la paja que hay en el ojo de tu hermano sin antes ver la viga que hay en el tuyo? Porque tú puedes cuestionar y sentirte muy capaz y es que tú no debes idolatrar las imágenes de yeso, de barro, de cualquier otro material. Porque, por ejemplo, mi pastor, no, es que sí, mi pastor. O en el caso de los judíos, ¿por qué no?
que me disculpen, pero el rab o el rabino, ¿verdad? Un hombre de Dios. Y entonces lo que ese hombre de Dios diga, si el hombre de Dios te dice, vende tu casa y entrégame todo tu dinero aquí en la iglesia, para la iglesia, Dios te va a bendecir enormemente y grandemente. Y entonces tú confías en que ese hombre te va a llevar a la presencia de Dios, haciendo pues lo que él te dice. En pocas palabras, idolatrando. Porque basta con ver cómo se expresan acerca de los líderes. No, es que este hombre está ungido por Dios de verdad, es que es increíble los milagros que él hace. Cuando nosotros reconocemos que la palabra dice que todos haremos eso, todos podemos hacer los milagros, todos somos capaces de hacerlo. Somos finalmente instrumentos por parte de Dios. Y para muchos ser herejía, no, es que cómo se atreven a decir esas cosas. No lo digo yo, lo digo basado en las escrituras y en la palabra. Lo único que tenemos que hacer es realmente entregarle, rendirle tu vida al Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero no todos confían. Entonces es más fácil intentar confiar. Híjole, pues hoy la necesidad muchas veces y la desesperación de la gente erróneamente nos llevan a confiar equivocadamente en que en el manto con el que limpiaron el rostro del Señor va a tener algún tipo de poder y que con solo tocar ese manto vas a poder ser sanado. Que entonces, en resumidas cuentas, el idolatrar la mayor parte de veces es depositar la confianza y la fe. Y Dios no quiere que esa confianza y esa fe sean depositadas en vano, que se pierdan. Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso es importante entender que no podemos, con la soberbia que muchas personas desgraciadamente se cargan, no se trata de la cuestión ni la posición económica, de cuánto tienes. Se ha demostrado muchas veces que gente que tiene demasiado dinero lo pierde todo en un instante. El dinero no te da la capacidad. Para muchos da comodidades, da confianza, da muchas cosas, pero la realidad es que es algo que se evapora, se acaba. ¿Sí? Y por eso se nos advierte también acerca de las imágenes en la palabra, porque son imágenes que si no se pueden bien valer por sí mismas, porque no se pueden mover, no se pueden caminar, no pueden hablar, no pueden hacer absolutamente nada, ¿qué esperas que puedan hacer por ti? Para muchas otras personas que todavía no lo logran entender, y digo, siendo honestos, no lo logran entender, dicen, bueno, es que no es tanto la imagen, es tu fe. Pero el punto es en dónde está depositada la fe. Hoy muchos de verdad cometen la incongruencia de decir, bueno, es que yo le pido, por ejemplo, a tal monito, pero la realidad es que mi fe está en Dios. Y entonces vuelvo a preguntar, si realmente tu fe está en Dios, ¿por qué le estás pidiendo a Él? Es absurdo como decir que necesitas al pastor y le vas a hablar a la hermana para que el pastor te comunique contigo y te haga el favor. Pues es ilógico, ¿verdad que no? No funciona así. O sea, si necesitas algo del pastor, pues vas a ir a buscar al pastor, vas a hablar con el pastor, le vas a pedir y él probablemente te va a ayudar. Funciona así, no por intermediarios, no por cartas enviadas o telegramas desviados. ¿Ve? Entonces, eso la gente no lo logra entender, pero eso de que tu fe es la que te salva, sí, pero ¿en quién? Tus acciones. Va implícito tus acciones, va implícito tu comportamiento, tu pensamiento, tu desempeño. ¿Sí? Tú podrás pedir con devoción, pero si realmente no has ayudado a nadie, si realmente estás pidiendo con devoción, pero te la pasas menospreciando a la gente, si estás pidiendo con devoción, pero te la pasas engañando a la gente, robándole a la gente, o sea, ¿qué esperas que Dios haga por ti? No hay un solo versículo donde diga que Dios ha bendecido a los que se portan mal, por llamarle de alguna manera, a los impíos, a los malvados, sino todo lo contrario. Encontramos versículos donde se habla acerca de que Dios favorece al impío, donde Dios trata con el impío, donde Dios castigará al impío. Entonces,
No podemos pretender tener la misericordia de Dios, no podemos pretender tener el favor de Dios si nosotros no estamos haciendo lo propio. Es muy importante entender eso. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Nos vamos leyendo, les voy a leer el versículo, es algo muy corto, pero que nos va a funcionar mucho. Esto lo vamos a encontrar en Números, en el capítulo 21, de los versículos del 4 al 9. Números 21, versículos del 4 al 9. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, ¿vale? Ustedes me dicen cuando estamos todos listos. ¿Ven? Dice así, la serpiente de bronce. Los israelitas salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia. Qué raro, ¿verdad? Estas personas seguido les pasaba. Pero ¿qué creen? Y lo más triste, que no hay mucha diferencia entre la gente de ese tiempo con la gente de este tiempo. Todo lo queremos en Hoy Express, rápido, en microondas. Y las cosas, no queremos poner, vuelvo a repetir, en nuestra parte, pero sí queremos que las cosas se den. Es como pedirle a una planta, tú la siembras hoy y la riegas y para mañana ya quieres ver frutos. No funciona así, es un proceso, ¿verdad? Pero esta gente me da mucha risa, me encanta porque siempre en la Biblia leemos, se desesperaron, se cansaron. Reclamaron. Un reflejo de cómo somos en la actualidad, ¿eh? Qué triste, pero es la realidad. Bien, continúo. La gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Háganme el favor. Qué malos dirigentes son, ¿verdad? Decían, ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. Acá dicen la otra tan desabrida. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Y ahí hacemos un paréntesis porque ya vieron cómo es la muchedumbre. Lo que les decía hace rato también. Cómo la gente avienta la piedra y esconde la mano. Yo hago, pero que otro abogue. Que otro resuelva. Típico, ¿no? Tú que hablas con Diosito. Dile que me haga paro. Y ahí vamos al punto nuevamente, exactamente. Pues tú, a ti sí te escucha. Sí, claro. Es que contigo sí habla. Conmigo no sé ni por qué. Pero pues bueno, ya, total. Habla contigo, tú dile. Moisés obedientemente dijo, pidió al Señor que perdonara a los israelitas. Y el Señor le dijo, hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Aquí voy a enfatizar porque en la versión anterior dice, haz una serpiente ardiente, y es importante entender que la palabra ardiente tiene un significado. Ahorita vamos a ese punto. Haz una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Esa fue la instrucción por parte de Dios. Ojo, aquí hay algo que hoy el Señor nos va a revelar, que es algo, a mí en lo particular se me hace hermoso, porque cuántas veces, así como estas personas que se quejaban, cuántas veces nos cuesta trabajo entender, o cuántas veces nos cuesta trabajo entender lo que realmente Dios nos está pidiendo. ¿Sí? Ojo, en ninguna de las versiones dice, y que le hagan unos cánticos, y que la rodeen, y que le prendan veladoras, y que... No dice, ¿verdad? Solo dice, vuelvo a repetir, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. ¿Vale? Nada. Esto me he cuestionado yo mucho tiempo.
Por eso los médicos tienen como su insignia, como su sello, una serpiente. En teoría sí. Porque, digo, es muy claro, ¿no? Dice Dios que haz una serpiente, acá especifica de bronce, ¿sí? Y cuando ellos miren las serpientes, se salvarán después de ser mordidos, después de ser, ¿no? Entonces, como que tiene relación, coherencia con los médicos. Con sanidad. Sí, con Es sanidad. bíblico, ¿no? Sí. Es una controversia muy grande porque, recordando, ¿alguien ha comparecido ante un juez o en un juzgado? Bueno, No. las leyes no se rigen por parte de Dios, son leyes establecidas por el hombre. Pues, ¿no? ¿Sí? Y somos juzgados, cuando somos juzgados por la ley del hombre. Pero qué raro que cuando te pasan a comparecer siempre te ponen una Biblia y te dicen que jures sobre la Biblia que vas a decir la verdad y toda la verdad. Es una incongruencia, ¿no? Porque entonces si fuera eso tendríamos que ser juzgados también conforme el libro. Y no lo hacen. Pero bueno. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Aquí falta especificar que no cualquiera. Quédense con eso porque ahorita lo vamos a revisar. Les decía al principio, es importante entender por qué en la versión original dice que hiciera una serpiente ardiente. ¿Sí? Para los que no lo sabíamos, una serpiente venenosa, el veneno más fuerte de la serpiente es primero elevar la temperatura corporal al grado de sentir que te quema la mordedura. ¿Sí? ¿Cuándo te muerde? Cuando te muerden. Yo no he, bendito sea Dios, experimentado ese dolor. Dicen que es un dolor muy intenso, muy agudo, y se siente mucho ardor y la fiebre se levanta tremendo. Por la Tremendo picadera de en una el cuerpo. serpiente. Ajá. Entonces, a eso se refería Dios con la serpiente ardiente. Pero ahora, vámonos a desentrañar las cosas. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué Dios mandó serpientes y por qué pidió que se irguiera la imagen o la estatua de una serpiente? Si nos vamos al inicio de las escrituras, ¿quién es el enemigo natural del ser humano? La serpiente. La serpiente. Entonces, representativamente la serpiente viene a hacer todo lo malo que hay en la humanidad, todo lo que corrompe a la humanidad, todo lo que está en contra de Dios. Por eso es que Dios mandó serpientes venenosas. Esa es la representatividad que tiene una serpiente ante los ojos de Dios y la representatividad que tiene delante del ser humano y la serpiente. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente del asta y vivía. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo para merecer ese castigo por parte de Dios? ¿Alguien recuerda? Pues el desconfiar, el no creer, porque lo primero que hicieron fue reclamarle a Moisés y haciéndole la observación, ¿no? Que a lo mejor los hubieran quedado en el desierto, a lo mejor los hubieran dejado allá, que haberlos traído de este lado, donde de alguna manera el alimento era simple, desabrido, y fue como tal un reclamo. A ustedes como individuos pensantes, ¿verdad? Pero también sencillos y humildes de corazón, ¿qué es lo que más nos podría lastimar por parte de otra persona? Sí, yo sé que las críticas, las injurias y muchas otras cosas, pero hay una palabra específica que me gustaría que entendiéramos y que encontráramos para poder entender. Cuando viene una persona, tú invitas a una persona, dígase un compañero de trabajo, dígase algún familiar que tenía años que no veías, incluso, ¿por qué no decirlo? Probablemente en todos los casos, al jefe de trabajo, a nuestro jefe inmediato. Yo no digo al dueño de la empresa o de la inmobiliaria o de lo que sea, simplemente a tu jefe.
Y tú lo invitas de corazón. Tú le ofreces lo que hay en tu casa. Y por qué no muchas veces hacemos hasta el esfuerzo de que si en esta casa no se come carne y no por dieta, sino porque a lo mejor no alcanza. Ese día tú dices, voy a comprar carne, no me alcanza para comprar de la más cara, pero voy a comprar un retacito con hueso. Y llega tu jefe y no hay pa' maciza. Es que la verdad eso del hueso no se me da. Tiene una palabra. ¿Qué creen que está haciendo? Les voy a decir como a los niños. Empieza con M. Oye, qué chiquita está tu casa, Yo pensé que vivías en una casa más grande. Tu patio está chiquitito. Yo pensé que tenías un jardinzote. ¿Qué está haciendo? Discriminándote. Te está menospreciando. ¿Saben que para un ser humano no hay un insulto que te denigre y que te haga sentir tan mal como el menosprecio? Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué hizo la gente en el desierto para que el Señor les enviara serpientes? ¿Hablaron de qué? De la comida. Hablaron de estar mejor en un lugar. Menospreciaron el maná. Menospreciaron la bendición de Directo. Dios. Sí, claro. Ujú. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? O sea, entendamos que no fue cualquier cosa. La palabra a veces lo suaviza, a lo mejor lo entendemos suave, pero dicen, pues es que hablaron de Dios. No, espérate, analiza, desentraña, busca. ¿Qué hicieron? Ningunearon a Dios, mis hermanos. Es que a lo mejor nosotros pensamos que ibas a mandar unos camiones de lujo, con clima, ¿sí? Para que nos transportaran en este calorón. Y van a tener arriba buffet, iba a estar todo, pero pues, como nos lo merecemos, ¿no? Pues somos tu pueblo. Mínimo, ¿no? Pantallas para que pudiéramos ir viendo unas pelis, lo que pues, estamos dando el recorrido, ¿no? O sea, digo, somos tu pueblo, ¿no? Somos a los que nos amas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, oye, nos sacaste de allá para traernos acá, donde la comida está bien gacha, no tenemos agua, hace un mendigo calorón. ¿Y qué, dónde estabas? ¿No estaba igual? Igual. Pero el punto era quejarse. Pero no fue no fue un quejo como cualquier. Ay, esto no me gustó, la verdad sí estaba gachito. No es lo que esperábamos, pero bueno. Fue un menosprecio. Y mis hermanos, eso duele, eso lastima a Dios. Que la gente no sea realmente agradecida. Que acepte la bendición que Dios tiene para ti. ¿Sí? Ahora muchos, dando la vuelta, los que son ateos dirían, entonces tu Dios se desquita. Entonces tu Dios se desquita. ¿Qué crees? Para los que no sabían, las condiciones idóneas para ese tipo de serpientes son justamente esas. ¿Cuáles? Las temperaturas altas en el desierto. Si lo intentamos analizar científicamente, muy probablemente de todo lo que Dios estaba haciendo por ellos era ahuyentar a las serpientes. En el momento que dejó de hacerlos, las serpientes dijeron, aquí hay comida, compadre. Y gracias, Señor, porque llegó el alimento. A morder. ¿Ves? Eso es lo que la gente no ve cuando el Señor aún, aunque no lo vemos, está en movimiento todo el tiempo. Y es a donde nosotros entendemos que Dios hace cosas que a veces ni cuenta nos habíamos dado. ¿Sí? ¿Cuántas películas históricamente hemos visto de las ruinas en Egipto y todo eso rollo? Y siempre salen escarabajos y serpientes. Y por lo regular es un nido donde hay titipuchales serpientes. Porque así habitan. No se llevan entre ellas, no se pelan. Se odian entre ellas mismas. Pero viven todas juntas, se amontonan. Una pasa sobre la otra. Así. Por eso cuando alguien quiere ser específico de una familia que no se lleva, que se pelea,
que de unos a otros se tiran, dicen, son como un nido de serpientes. Entonces, analizando esto, Ujú. quiere decir de alguna forma que volvemos al principio, ¿no? Tus actos, o mejor dicho, tus decisiones bajo tus propios actos traen consecuencias. Así es. Mientras estuvieron directamente, sin ofender a Dios, el Señor los estuvo protegiendo porque estaban en una zona. Sí. ¿no? Nada más voy a usar la palabra correcta. Mientras estuvieron conectados Ujú. con Dios. Con ¿Vale? Dios. Mientras estuvieron conectados en comunión con el Señor, ¿sí? Boni, de alguna manera los estuvo protegiendo sin que ellos se dieran cuenta, porque si contextualizamos en efecto, ¿no? Estaban literalmente en una zona donde pues el calor era abundante y sí, es uno de los lugares donde hay más serpientes. Una vez que ellos, sin darse cuenta por esa dureza del corazón, digo sin darse cuenta porque probablemente no se dieron cuenta que con esa expresión que hicieron estaban menospreciando directamente a Dios, no la comida, a Dios, porque Él les estaba dando la comida, ¿no? Lo único que el Señor hizo fue, está bien, o sea, sin broncas, te dejo, me retiro y adelante. Y todo lo demás cae por su propio peso, ¿sí? ¿Qué es todo lo demás? En este caso, pues todos los animales que se encontraban en ese momento se acercaron. Así es. Serpientes, ¿cómo se llaman esos? Escorpiones. Alacranes. Lo mismo pasa con nosotros. No, Arañas. Cuando tomamos una decisión no, en sin el desierto no. ¿No hay? cuando tomamos una decisión sin consultar a Dios. Pero es que por lógica va a salir. Pero es que ya está todo hecho. ¿Sí? Pues no ocupo a Dios. No, pues adelante. ¿Sí? Pero no te das cuenta que muchas de las veces llegaste hasta ahí protegido por esa conexión, por esa comunión permanente que tuviste con el Señor. Y una vez que tú tomas tus propias decisiones, traes consecuencias. Y ahora sí dice el Chavo del 8, vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las patas, ¿no? Con el hocico partido. Señor, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Tú tomaste tu propia decisión. Yo respeto, porque es el libre albedrío. Pero ve aquí las consecuencias. Por eso, en esta pequeña introducción yo les pongo, como consecuencia vinieron serpientes, no puse como consecuencia, Dios envió a serpientes. Recordemos que Dios no es ni rencoroso, ni vengativo, simplemente da lo que cada uno se merece. Pero en otra versión sí dice en el 6. Entonces Dios les mandó serpientes venenosas para que los mordieran. La otra versión, por eso te digo que esto genera mucha controversia en base a las versiones, porque para muchos Dios autorizó la idolatría o la benevolencia a una imagen, en donde en ningún momento lo dice. Vuelvo a repetir y por eso quiero ser muy puntual y muy contextual. En ningún momento dijo, y dancen y den vueltas y prendan veladoras, hagan sacrificios a la imagen. ¿Verdad que no? No dice, solamente dice, cada que sea alguien morido, volteen a ver. Y ahorita vamos a ver realmente qué es lo que Dios les estaba queriendo, o les dijo más bien, cuál era realmente la tónica, ¿vale? Entonces yo sí, con esto ya creo que la gente que realmente está consciente y conoce realmente a Dios, sabe que Dios no actúa de esa manera. Entonces, creo que ya nos queda claro, quiero entender que sí nos queda claro el decir, como consecuencia, Dios no envió. Simplemente vinieron las serpientes y empezaron a morder al pueblo de Dios. Otra fase que nosotros podemos leer y constatar es que el pueblo le dijo a Moisés, habla con Dios. Paro, ¿no? Dile que nos perdone. Pobre de Dios. Y Moisés habló con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Le dio una salida. Le dijo, sí. Y miren, aquí está donde va a detonar todo. ¿Sabían ustedes que la representatividad de la serpiente anunciaba también la representatividad de Jesús a futuro? Yo no. La representatividad de esa serpiente era lo que Jesús iba a venir a hacer también en un futuro.
todo tenía consecuencias. Lo que Dios nos estaba advirtiendo desde un principio era que todo, y muy bien dicho, todas las decisiones que nosotros tomemos sin consultar a Dios y hacer de manera arbitraria nuestra voluntad tendrá consecuencias a la larga para nosotros y para nuestra familia. ¿Qué hizo cuando Dios le dijo a Moisés, toca la piedra con la vara para que salga el agua? ¿Y qué hizo Moisés? No, pues no salió el agua. ¡Paz! Y le dio, no obstante vio que la primera no salió, la segunda. ¿Qué detonó eso? Si lo recuerdan, si sabemos, ¿verdad? No, y aparte de eso, ¿qué fue lo que detonó con la humanidad? ¿No? Fue lo que determinó el dolor y el sufrimiento que vivió Jesucristo. Sí, ya vimos ese tema. Pero bueno, entiendo que a veces se nos olvida. Pero lo vamos a... En su momento lo vamos a volver a terminar. No, aquí lo que tenemos nosotros que entender es ¿por qué actuó Moisés de esa manera en aquella ocasión de la piedra? Por no prestar atención, por estar enfadado. ¿Cuántas veces has tomado decisiones enfadado? Ahora sí. ¿Y cuántas veces por tomar las cosas sin consultar no te han salido como tú esperabas? ¿Verdad? Porque Dios no te dice no en el momento y no porque no quiera. Es un no para protegerte. Y porque te dice, no es el momento. Aguanta. Aguántate a las carnitas, decimos por ahí. Bueno, nosotros queremos ya. Vuelvo a repetir, algo instantáneo. No queremos pasar por un proceso. Para poder estar listos para recibir las cosas, no queremos vivir los procesos. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que Dios no estipuló los procesos, fuimos nosotros mismos. Fuimos nosotros mismos los que estipularon los procesos. Entonces Dios dice, pues yo estoy haciéndolo conforme a ustedes estén listos. Como ustedes lo pidieron. Los impacientes somos nosotros. Jesús mismo, siglos después, usó esta historia para explicar su obra en la cruz. Juan 3, 14, 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. vida. La misericordia de Dios se muestra. Se la voy a poner bien simple. ¿Qué representa? Volvemos al punto. ¿Qué representa la serpiente? Se los dije. ¿Qué representa la serpiente entre Dios y la humanidad? Pues la muerte. Todo lo desagradable de la humanidad. Jesús, cuando fue crucificado, cargaba algo que no le pertenecía. ¿Qué era? Todo el pecado del mundo. Ahora entienden la similitud y la referencia que Dios nos estaba dando desde aquel entonces acerca de la salvación que tendríamos. Y aquí va el punto esencial de todo esto. ¿Qué tenían que hacer las personas cuando eran mordidas con la serpiente? Inmediatamente tenían que Volver a ver la serpiente que viene en la boda de bronce. Exacto. Y hoy día, si tú quieres ser salvo, ¿a quién tienes que voltear a ver? En la cruz. A Cristo Jesús en la cruz. Esa es la referencia que tiene. Ahora, dime. Hasta ahí me queda claro, pero siento como que en el caso de Cristo Jesús, bueno, si bien es cierto que es que no sé cómo explicarlo. Siento que Cristo, ¿no? Pues obviamente trae un plus al revivir de la muerte. Es decir, creo que ese es el plus, de alguna manera. Dices, o haces la comparación de la serpiente con Jesús. Pero también especificas, ¿no? Acerca de lo que representaba la serpiente, que era precisamente todo lo malo, a diferencia de Cristo Jesús. Yo creo que ya lo malo lo traemos, pero con ese resucitar de Cristo es que volvemos a la vida.
¿no? Y creo que sería como que tal vez ese plus que Cristo trajera, a diferencia precisamente de la serpiente. Porque la serpiente de manera representativa, pues nada más es muerte, es todo lo negativo. Pero Cristo te da vida. Y eso creo que es lo que de alguna manera como que se adhiere un poco más a darle más peso, a darle más, más autoridad, más jerarquía, más poder a Cristo Jesús. No sé, como que siento como que es todavía más, pues, o sea, compararlo con la serpiente es como que nada más era como que el inicio, ¿sí? Pero Cristo va todavía más encima de la serpiente, Sí, obvio. ¿sí? Por esa representación. Tan es así que hay dos cosas. Uno daba vida, te ayudaba a que vivieras, a que no murieras. El otro te da vida, vida eterna. El punto es que lo estamos a lo mejor viendo por un lado que no es, al punto que vamos a llegar con este estudio, al punto que Dios nos está queriendo llevar, es que va a haber al final de todo algo tan sencillo como una acción. Estamos hablando básicamente de una acción por parte de nosotros, ¿sale? No es tanto comparar a la serpiente con Jesús, es definitivamente la serpiente fue el hecho que Dios nos dejó, uno de los indicios que dejó de lo que venía más adelante con Jesús, ¿sí? Lo que iba a pasar con la humanidad, ¿vale? Por eso no se trata de comparar, se trata más bien de entender que ahí ya estaba plasmado nuevamente Dios diciendo, van a ver lo que va a suceder. ¿Okay? Entonces, aquí, para poder entender todo esto, ya nos queda claro que la serpiente representa lo malo que puede tener la humanidad en su interior, ¿sí? La murmuración fue el pecado contra Dios. Esa murmuración que hoy acabamos de entender que fue básicamente un menosprecio a lo que Dios estaba haciendo por su pueblo. Como consecuencia, vinieron animales mortales a acabar con la humanidad. Sin embargo, llegó un momento de lucidez de la humanidad en donde dijo, no, espérate, la regamos. Por obvias razones, como lo que les dije a los pequeños hace rato, hubo algo en el interior de cada uno de ellos. ¿Qué fue? Y para que Dios pueda hablar en tu vida, ese arrepentimiento tiene que ser genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino, no funciona. Porque no has entendido y no has entendido la lección. Porque todo hay una lección. Cuando no se logra entender la lección, simplemente el estudio no sirve. Simplemente no va a poder funcionar. ¿Vale? Entonces, hubo un arrepentimiento genuino. Y volvemos al punto de volver a hacer hincapié en decir, y la gente empezó a hacer las cosas de la manera correcta. Dios no habla con nosotros, habla contigo. Ayúdanos, por favor, y aboga por nosotros. A lo que iba hace rato. Y aquí podemos ver nuevamente ejemplificado cómo es la actitud de Dios hacia su pueblo. Cualquier persona, Dios no es cualquier persona, pero cualquier persona me ha dicho, cámara, órale, va, dale, pero yo ya no quiero volver a hacer nada de ellos. Que no me vuelvan a ver. Ya que ni me busquen. De mí no van a tener absolutamente nada. Puedo perdonar, pero no olvido, como muchos dicen, ¿no? Sin embargo, no vimos ninguna acción, ningún comentario malintencionado por parte de Dios. Vino una respuesta fehaciente, vino una respuesta pronta y vino algo muy rápido. Eso tuvo una consecuencia. Vuelvan al texto y analicen. Cuando Moisés habló con Dios y le dijo que salvara a su pueblo, de inmediato Dios le contestó, construye una serpiente ardiente en un asta y cada vez que alguien sea mordido por una serpiente, que voltee a ver a la serpiente del asta y vivirá.
Dios dio, ay, se me acaba de ir el nombre, Dios dio un salvoconducto, dio un medio para que pudieran ser salvados. Cuando la humanidad nuevamente más adelante se perdió, Dios nuevamente envió un salvoconducto para que la humanidad pudiera nuevamente ser salva. ¿Ahora entienden por qué hay una similitud? Un aviso de lo que iba a pasar. Muchos se pueden preguntar, bueno, ok, yo entiendo toda esa parte, pero ¿por qué no simplemente pues ya eliminó a las serpientes? Y ya, no hay necesidad de hacer el asta. E incluso habrá más osados que digan, es que yo no entiendo por qué tanto revoltijo. O sea, yo creo que no había necesidad de hacer una serpiente. Ya, simplemente las hubiera erradicado, es más, las hubiera exterminado y ya, tan se hubiera acabado. Yo les pregunto a ustedes, ¿hasta aquí vamos entendiendo? La pregunta es, ¿por qué no lo haría Dios de esa manera? ¿Alguien tiene esa respuesta? Bueno, yo no sé si esa es la respuesta correcta. Ok, escuchamos. Pero considero que no lo hizo por una razón muy sencilla. Esa razón es que las serpientes también son parte de su creación. Voy a ejemplificar que no se debería, pero lo voy a hacer, ¿no? Okay. Imagínate que tú inventas, ¿no? Una laptop, ¿sí? Y obviamente como es tu invento, lo haces diferente a los normales, ¿sí? Pero hay un tornillo que lo acomodaste probablemente mal, ¿sí? Y ese tornillo te está ocasionando detalles. Pero ese tornillo también te va a servir para que tu computadora tenga otras funciones. Entonces, yo, que no conozco tu proyecto, que no conozco lo que hiciste, ni para qué lo hiciste, te voy a decir, quítale el tornillo. Porque ese tornillo no sirve. Y voy a buscar 1,000 pretextos para darte el por qué. Pero tú sí conoces tu proyecto. Tú sí sabes cuál es el propósito de ese tornillo. No sé cómo lo voy a quitar. ¿No? Este tornillo, aunque para ti sea estorbo, para mí cumple una función, un propósito. Porque este tornillo me va a ayudar a desarrollar, por ejemplo, nada más, ¿no? El software, otros programas, ¿sí? Y entonces tú sí le vas a encontrar una razón del por qué tiene que estar ahí ese tornillo. Pero yo no, porque yo no entiendo ni conozco tu proyecto. Entonces las serpientes de la misma manera cumplen una función, cumplen un propósito, de acuerdo al diseño que Dios hizo, no solamente para con la humanidad, sino también para con todos los animales, porque si nos prestamos atención, hasta una rata, que para nosotros es lo más crucial, cumple una función, y es exterminar con muchas otras plagas. Sí, las cucarachas, los alacranes, cumplen una función. Entonces, no sé, digo yo, esa es la idea que tengo al respecto. Respetable. Sí. Marita, ¿tienes alguna idea? No. Damos gracias a Dios porque nos quiere nuevamente revelar cosas que a mí me encanta, porque cuando nos revela cosas es simplemente asombroso. ¿Qué representaban, vuelvo a preguntar, las serpientes? El orgullo, la vanidad, La la quejumbre, todo lo que representa al ser humano. Ojo, Dios te dice, al eliminar Dios a las serpientes, te quitaba tu libre albedrío. Dios no puede hacer eso con la humanidad. Dios no puede ser autoritario. ¿Por qué entonces mirar a una serpiente? Mira. Ah. Para ser salvados. Vamos llegando a desentrañarlo. ¿Verdad que ya se puso bueno? Buenísimo. Dime, O sea, dime. ¿por qué el Señor decidió que fuera una serpiente así enroscada en una asta? Lo que salvaría a las personas que mordían. Esa es la duda. Conforme vamos avanzando, vamos entendiendo. Te digo, Avanzamos. ¿por qué Dios no simplemente mató a las serpientes? Porque desgraciadamente todo eso no era. Hagamos aquí un paréntesis para entender.
no se trata de los animales. Hay algo muy similar como la visión que tuvo Pedro en su momento y esa eterna discusión entre si los animales están, los que sí se podían comer y los que no se podían comer y no sé cuántas otras cosas más, ¿recuerdan? Que de un lugar donde bajaron y ahí venían clasificados animales y que de ahí se tomó que cuáles eran los que sí eran viables para comer y cuáles no. Pero lo que la gente no entendía es que no se trataba de los animales. No se trataba de los animales, se trataba de la ejemplificación que cada animal representa en las naciones y en los pueblos. Ah, ¿verdad? Esa es otra historia. Luego, tanto que les tengo que contar, mis hermanos. Pero bien, hoy lo que nos compete es la serpiente, que vuelvo a repetir, la serpiente es el orgullo, la vanidad, todo lo que representa la humanidad, que bien usado podría ser bueno, y que es lo que conforma, ahí sí, bien dicho, lo que conforma el carácter de cada ser humano. Cada individuo finalmente somos parecidos, pero no somos iguales, ¿sí? Y estamos formados básicamente de lo mismo, ¿okay? Todo eso constituye lo bueno y lo malo, pero Dios no puede erradicarnos una cosa porque entonces nos volveríamos como unos robots, ¿no? Seríamos autómatas completamente nada más programados. Dios nos dio la libertad de poder decidir. Ejemplificar lo que está mal es lo que está ahí. Cada vez que tú voltees a ver tu pecado, lo que estuvo mal, y reconozcas y lo entiendas, Dios nos está diciendo, en pocas palabras, y todo esto les dije, todo redunda en una sola acción de la humanidad: obediencia. Ve lo que hiciste, ve lo que está mal, velo, acéptalo, reconócelo en tu interior. La regué, la ajeteé, como muchos decimos por ahí. Eso es lo que Dios quiere que veas. Eso es lo que Dios quiere que hagas, que lo obedezcas ciegamente, que confíes en Él. ¿Qué era lo que pasa hoy día cuando te dice, voltea a ver a Jesús en la cruz? Murió por ti, murió por ti. Ahí está tu salvación. Porque no hay otro camino, ni otro medio para llegar al Padre, si no es a través de la obediencia, la sumisión a Jesús. Ahora entienden en concreto el desarrollo de por qué Dios nos estaba advirtiendo lo que iba a pasar con el pecado. Y para muchos otros estudiosos te profundizan en decir, era una parte también de exhibir todo lo que estaba malo. Que a kilómetros pudieras ver todo lo malo expuesto ahí, en una cruz. Pero a ver, me ha servido. ¿Qué tiene que ver una serpiente con otra serpiente? ¿En qué aspecto? Ajá, en la comparación, es decir, ¿por qué se tenía que representar por medio de una serpiente? O sea, ¿por qué se tenía que hacer esa comparación? Recordemos que la serpiente antigua representa el engaño y todo lo malo. Volvemos al punto. En este caso, todo lo que a nosotros nos define con Dios en cuanto a lo que hacemos mal es una serpiente. ¿Sí? Todo, vuelvo a repetir, el orgullo, la soberbia, la mentira, los deseos carnales, todo ese tipo de cosas se manifiestan así a través del enemigo número uno de Dios. Se me vino La serpiente. Y al final del día, expuesto todo, crucificado. ¿A dónde termina todo? Todo tarde o temprano va a acabar. ¿Sí? Recordemos, para enfatizar, recordemos que también la pregunta si Dios abandonó o no abandonó a Jesús en el lecho de su muerte, cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la pregunta ha sido, ¿lo abandonó o no lo abandonó? Hoy sabemos que sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué cargaba Jesús? ¿Y qué es lo que Dios no puede ver directamente? El pecado. Entonces, llegó un momento de desconexión entre Dios y Jesús, porque Jesús estaba cargando con todo ese pecado. Entonces, para muchos que dicen, bueno, ¿sí lo abandonó o no lo abandonó? Sí. Sí, en ese momento de la muerte sí.
pero porque Jesús ya estaba cubierto con el pecado de todo el mundo. Y estaba exhibido, crucificado. Y en la serpiente volvemos al punto de que está en un asta, por llamarle de alguna manera, o también podríamos decir que está crucificada, está siendo expuesta. Ahora sí, ¿ya más claro? Conclusiones: el pecado trae muerte, la murmuración fue pecado contra Dios, consecuencias muerte por las serpientes. Hoy el pecado sigue trayendo muerte espiritual. Romanos 6:23, ¿quién lo lee? Rapidísimo. Romanos 6:23. Sí, Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿en qué versión? En la que gustes, bro. Si quieres, en la Dios habla hoy. Dios hablaba de dónde. Dice, 6:23. Ujú. sí, Dios habla hoy, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor, en Cristo Jesús Señor nuestro. Ah, pero Dios habla hoy. Ajá. Dice, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Simple, sencillo. Todos de alguna manera que hemos estado conscientes de que cometemos errores, que hemos vivido bajo nuestras propias reglas, que hemos vivido bajo la influencia de este mundo, somos acreedores a la muerte espiritual No se pierde. y en un futuro a la muerte terrenal. ¿Sí? Más sin en cambio, cuando nosotros reconocemos quién es Jesús en nuestra vida, y ojo, porque todo se resume en esto, la dádiva de quién proviene finalmente, no proviene de nosotros. El remedio, por llamarle de alguna manera, provino siempre de Dios. Él fue el que dijo, hagan esto y vivirán. Reciban esto y vivirán. Siempre la dádiva por delante por parte de Dios. El remedio viene de Dios, no de nosotros. No había medicina humana contra el veneno, la solución vino de lo alto. Dios manda hacer la serpiente de bronce, así también nuestra salvación no es por obra, sino por el remedio que Dios nos da en Cristo Jesús. Una mirada de fe que trae vida. No era tocar, no era pagar, ya lo hablamos, no era hacer ningún tipo de sacrificio. Única y sencillamente era mirar. Mirar con fe. El acto representa, ¿qué representa entonces? El acto. El acto en sí de mirar, ¿qué representa? Representa Obediencia. obediencia. El acto en sí representa obedecer a Dios, confiar en Dios. Eso era todo. Sí, porque si contextualizamos otra vez, le dijo a Moisés, ¿no? Haz esta estatua de bronce. Sí, diles que cada que se sientan mal, volteen a verla. Entonces, obviamente Moisés les dijo eso, cada que sean mordidos, volteen a ver la serpiente. Al hacerle caso, pues ya representa esa obediencia. ¿Sí? En términos generales, tenemos el trapito y el remedio, dijeran por ahí. ¿Sí? Lo único que nos hace falta, pues es lo que ha hecho que hoy la humanidad esté tan perdida, la desobediencia. ¿No? Siempre ha sido la desobediencia, la falta de obediencia y de fe en Dios. La serpiente de bronce apuntaba a Cristo en la cruz, la serpiente representa el pecado, el juicio. Eso lo vamos a encontrar en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. El bronce en la Biblia representa juicio. El altar de bronce, por ejemplo, Jesús colgado en la cruz, cuando cargó nuestro pecado y fue levantado para nuestra salvación.
para irnos de volada. Ahora entienden por qué lo que les digo, que siempre la dádiva vendrá primeramente por parte, y viene primeramente por parte de Dios, siempre. Yo siempre, desde aquel tiempo con Moisés, la manera en la que el pueblo se comportó y actuó fue la manera que definió hasta hoy lo que han sido las escrituras, lo que Dios ya había previsto que iba a pasar. La manera en cómo tendrían que ser las cosas, que tendríamos que llegar a estirar tanto la liga y ya no poder sostenerla más, y Dios tendría que llegar a salvarnos. Pero Dios nos ama tanto que ha tenido que salvarnos sin violar nuestras decisiones. Él te dice, yo te quiero salvar y te voy a salvar mediante esta manera, mediante esta forma, siempre y cuando tú quieras, siempre y cuando tú obedezcas, siempre y cuando tú confíes. Y es ahí donde se contextualiza Juan 3:16. Así es. Porque incluso desde Génesis, ¿no? Dios buscó al pecador. Cuando va y busca a Adán, Es correcto. no Adán buscó a Dios, sino que fue Dios quien fue a buscarlo. A pesar de que ya habían fallado, fue Dios quien fue y lo buscó. Y eso se manifiesta otra vez con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es ese amor el que nos hace precisamente que hoy estemos aquí. Es correcto. Podemos darnos cuenta entonces y de alguna manera, no simple, porque el entender las revelaciones por parte de Dios es impresionante. ¿De qué manera fue el trato que tuvo la serpiente con Adán y Eva sin violar tampoco su naturaleza, sino convenciéndolos? Y recuerda que hay una palabra clave, porque tú serás igual que Dios. ¿De qué manera psicológicamente pudo trabajar a Eva para que llegara el caso de que ellos, sabiendo que habían cometido un pecado y un error, lo que hoy todo el mundo entendemos y sabemos, que nunca hubo por parte de ellos hacia Dios, que fue una disculpa, un perdón, un arrepentimiento? Hubo reproches de que ella, de que él, incluso Adán le llegó a decir, por la mujer que tú me diste, ¿no? O sea, finalmente igual entonces tú eres culpable, ¿para qué me la das? ¿Ya ves? Responsabilizando a quien menos responsabilidad tenía, a quien no tenía responsabilidad. ¿Sí me explicó? Esa es la manera en la que hoy yo quiero que entendamos que la aplicación espiritual de esto es que todos hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. Nadie se libra del veneno. Muchos buscan remedios humanos, religiones, filosofías, buenas obras, pero no hay cura. Fue Cristo. Solo una mirada de fe a Jesús crucificado da vida eterna. Así como en el desierto hoy el mundo muere en pecado, pero Dios nos da un remedio sencillo. Mirar a Cristo en la cruz. Amén. Amén. El mensaje de la serpiente de bronce es una sombra del Evangelio. En el desierto el pueblo tenía que mirar para vivir. Hoy nosotros debemos mirar a Cristo crucificado para tener vida eterna. La invitación en este tipo de estudios que tenemos y que recibimos por parte de Dios es que justamente esto nos sirve para aprenderlo, entenderlo, aceptarlo y poder invitar a las demás personas que si aún no han tomado la decisión de voltear a ver a Cristo Jesús en la cruz, tomen la decisión de hacerlo. Es la única manera en la que podrán salvarse. No hay otra forma. Los que lo sabemos, los que lo conocemos, podemos constatar que no hay otra manera. No es ni la religión, no es ni las obras que la gente piense que, pues yo me porto bien, yo voy a hacer bien las cosas y Dios me va a salvar.
el único medio para poder llegar al cielo, por llamarle de alguna manera, para poder ser merecedores de estar en la presencia de Dios es Cristo Jesús. No hay más. Amén. Amén. Bien, pues si estamos de acuerdo, vamos a hacer una oración de cierre. Vamos a reflexionar sobre esto, porque en base a lo que pude percibir hoy a veces nos cuesta un poquito de trabajo entender por qué. Y eso no está, es solo observación. Lo que nosotros debemos de entender es que cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por quitar el raciocinio humano, que es lo que muchas veces nos estorba. Tenemos que permitir, como los niños, volar en fantasía para poder entender qué es lo que Dios nos quiere dar a entender. Y es lo que les decía, en el caso de la palabra de Dios muchas veces no es sarcasmo, es como algo más profundo, para que podamos entender que muchas veces ni siquiera son las cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, no eran específicamente las serpientes o los animales lo que Dios pudiera en un razonamiento lógico de pues nada más las hubiera mandado matar y ya, hubiera soltado no sé un rayo y las hubiera quemado, o se hubieran incendiado solitas, ¿no? Combustión espontánea, qué sé yo, hubiera mandado animales que comían serpientes para que se las echaran todas en un bocado de volada. No era matar a los animales, era que la humanidad entendiera y aprendiera a dónde radicaba el problema y cuál era la salvación del problema.